Hola a todos, soy su profesor de música Juan Solís Levicoy y hoy día vamos a hablar de la historia de la música, en esta ocasión de la prehistoria a Roma. Antes de entrar en materia, tenemos que conocer los periodos de la música. Estos periodos abarcan desde la música prehistórica, desde la existencia del hombre hasta el 4000 a.C., la música antigua hasta el 500 después de Cristo, la música medieval desde el 500 al 1450, la música renacentista desde 1450 al 1600, la música barroca desde el 1600 al 1750, la música clásica desde 1750 a 1810, la música romántica desde 1810 al 1900 y la música moderna desde 1900 en adelante. Sabiendo lo anterior, vamos a ver la música prehistórica. La música prehistórica es la que abarca desde el inicio, desde la existencia del hombre, hasta el 4000 a.C. aproximadamente. Esta manifestación musical surge parte de los ritos y costumbres de estos hombres y funcionaba como imitación de la naturaleza, cuando los seres humanos intentaban imitar el canto o el sonido de los animales. Asimismo, tenía un rol funcional, es decir, la música ocupaba los espacios sociales de estos primeros hombres y eran fundamentales en rituales de caza, de guerra y por supuesto de fiesta. La música la empleaban también para espantar maleficios, para espantar a la muerte e incluso darle explicación a los fenómenos de la naturaleza. Los primeros instrumentos que construyeron o experimentaron estos primeros seres humanos fueron a base de utensilios y el cuerpo humano. Y estos instrumentos se pueden clasificar en 4 familias principales, que fueron los idiófonos, instrumentos que no necesitan otro elemento para sonar que el material con el que están hechos. Por ejemplo, cuando estos primeros hombres golpeaban piedras, conchas o madera. Otra familia de instrumentos de la época prehistórica es, o más bien son, los membranófonos, que eran espacios o instrumentos o piezas de madera al que le aplicaban cuero y lo percutían. También hay indicios de que crearon cordófonos, como ven en la imagen, cítaras muy rudimentarias donde tensaban madera y cuerdas y lo hacían sonar. Finalmente encontramos los aerófonos, que son especies de flautas que construían agujereando huesos de animales. Ahora bien, luego de la época prehistórica surge el mundo antiguo, es decir, la música con las primeras civilizaciones, que data desde el 4000 a.C. al 476 después de Cristo aproximadamente. Estas primeras civilizaciones son
el antiguo Egipto y Mesopotamia. En este contexto, podemos decir que en Mesopotamia y en Egipto se creaba música con los 7 sonidos que conocemos actualmente. Obviamente, no en la vibración y de la forma en que la empleamos hoy día, pero ya hay indicios de que existía al menos conceptualmente. También existían instrumentos como el arpa, que por supuesto eran uno de sus instrumentos más prestigiosos. Y por supuesto se considera a la música de Mesopotamia como el origen de la música occidental. La antigua Grecia. En la antigua Grecia surgieron varios elementos de la música occidental y varios procesos de cultura en torno a la música. Es el caso de la aparición de bardos y aedos, que podemos entender por los bardos a aquellas personas que ejecutaban cantos en las vías públicas y narraban historias y leyendas entre los pueblos. Eran los encargados también de transmitir las historias y las noticias de pueblo en pueblo. Asimismo, los aedos eran intérpretes que cantaban y iban narrando epopeyas, que es una forma poética musical, acompañados de un instrumento como por ejemplo la cítara. En la antigua Grecia surge el ditirambo, los dramas, las tragedias y las comedias, que son géneros de la música, sobre todo por cómo se construían, cómo se representaban y por la temática. Por ejemplo, el ditirambo eran composiciones poéticas en honor a Dionisio y las comedias eran representaciones artísticas sobre el mundo actual. Los principales instrumentos que se tiene indicios de ese tiempo son la lira, la cítara, el aulos, la siringa, el timpanón, crótalos y chímbalos. Como pueden ver en las imágenes, la lira es una especie de arpa que contiene muchas cuerdas verticales. Y por ejemplo el aulos es una especie de flauta doble que se tocaba con ambas manos. Así también la siringa o flauta de pan, que es lo que también conocemos como un antepasado de la zampoña. En la antigua Roma, luego de que conquistaron Grecia, los romanos no influyeron mayormente en los progresos musicales que tenía Grecia. Sin embargo, es importante destacar que sí incluyeron el latín en los cantos gregorianos. Más allá de eso, en los teatros romanos se representaban comedias al estilo griego. Plauto fue uno de los primeros y más importantes autores de comedias griegas en Roma, así como Terencio. Y por supuesto, Séneca fue uno de los autores que llevó al esplendor la tragedia griega. En la antigua Roma aparecieron ludiones, que eran especies de artistas que bailaban al ritmo de tibias.
lo que se considera como una especie de flauta de hueso. En su intento de imitar el arte de los ludiones, me refiero a los romanos, surgieron los histriones, que eran artistas que además del baile incorporaron el canto vocal. De ahí la palabra histriónico. A finales de la antigua Roma reaparecen antiguos estilos como la citarodia y la citarística. La citarodia son interpretaciones de cítara con poema, y la citarística son más bien demostraciones virtuosísticas de cítara sola. Eso es lo que podemos hablar brevemente de la historia de la música en la prehistoria y en el mundo antiguo. Próximamente veremos la Edad Media. Muchas gracias. Nos vemos.